Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar donde habíamos quedado, que fue en la interpretación de la gráfica vectorial de la velocidad, de entender los tres ejes que tiene un vector, que son la rapidez o la intensidad, la dirección y el sentido. Nosotros cuando estudiamos movimiento rectilíneo uniforme, que fue lo que estuvimos trabajando hasta recién, siempre lo entendíamos como un movimiento recto y vamos a seguir trabajando en movimientos rectos, ¿sí? O sea, todo tipo de desplazamiento, es decir, la trayectoria va a ser igual a la distancia recorrida por el objeto, ¿sí? Porque vamos a seguir trabajando en movimientos rectos. Eh, Bien, pero en este caso puntual, como les había dicho, vamos a empezar a hablar del concepto de aceleración. Pero para eso vamos a volver un poquito. Digamos, cuando nosotros estudiamos MRU, como habíamos dicho, decíamos que esa velocidad se mantenía constante, es decir, no se modificaba. En todo el movimiento mantenía siempre la misma velocidad, es decir, la misma intensidad, la misma dirección y el mismo sentido. Ahora bien, si alguno de los componentes de la velocidad sufre una variación, el movimiento deja de ser uniforme y se denomina variado. A ver, cuando estamos diciendo que está variando, ¿sí? Y justamente lo que varía es la velocidad, tenemos que entender que puede ser ya sea su rapidez, su dirección, es decir, puede ir en otra dirección, puede ir hacia el eje Y, por ejemplo, o el sentido, es decir, puede ir para el otro lado, para el lado del eje negativo de las X. En ese sentido ya deja de ser uniforme. ¿Por qué? Porque una de las tres ejes que tiene, uno de los tres ejes que tiene la velocidad, se modifica, ¿sí? Por eso ya pasa a ser variado. Se modifica, insisto en algo, se modifica el concepto de velocidad, no se modifica el concepto de movimiento recto, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en claro. Siempre hablamos de movimientos rectos. Ahora bien, entonces, si alguna de estas tres se modifica, lo que decimos es que esa velocidad sufre un cambio, por ende ahora pasa a ser un MRV, es decir, un movimiento rectilíneo, uniforme, variado. ¿Por qué uniforme? Porque ese cambio se mantiene constante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? O sea, ese cambio, esa modificación que hay en la velocidad queda constante, es decir, no sigue modificándose. Después lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos entender a la aceleración? Bueno, en pocas palabras, a la aceleración la podemos entender como un cambio en la velocidad del movimiento. Ahora bien, algunos conceptos que tenemos que tener en claro. En el caso de los movimientos rectilíneos, como estamos hablando, si la velocidad final en una partícula es mayor a la velocidad inicial, se dice que el movimiento es acelerado. Es este que está acá. Lo intenté de representar con un auto, ¿no? Que pareciera que justamente su velocidad inicial, ¿sí? Es menor a esa velocidad final que, que está llegando el objeto, por ende está acelerado. Es un movimiento típico que tenemos cuando, por ejemplo, el semáforo se pone en verde, ¿sí? Y estamos esperando, está en rojo, ¿no? Se pone en verde y nosotros el auto lo aceleramos, donde cambiamos el estado de reposo, es decir, velocidad cero, recuerden esto, estado de reposo, velocidad cero, es decir, no hay movimiento, y tengo que mover el auto, es decir, acelero el auto, cambio esa velocidad, ¿sí? Y lo que produzco es una aceleración. Entonces, la velocidad inicial es cero a una velocidad final que va a ser mayor que cero. Ahora bien, si la velocidad inicial en una partícula es mayor a la velocidad final, se dice que el movimiento es desfrenado, ¿sí? Caso contrario, vengo por ejemplo, voy por la calle, está el semáforo en verde, de golpe se pone en rojo, yo vengo a una velocidad inicial X, que seguramente cuando llegue a la velocidad final, que va a ser cero, porque se supone que freno cuando está en rojo, al frenar en rojo, en ese sentido lo que estoy diciendo es que la velocidad final es mayor que la velocidad
inicial. Por eso se dice que el movimiento es de frenado. Si algunos conceptos sencillos como que son necesarios, mejor dicho, para después interpretar qué signo lleva la aceleración. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante.